Onda Capital. ¿Cómo, cuándo y donde quieras. OndaCapital.es. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más hablando de este fascinante tema y proyecto que ya se ha hecho realidad. Como hemos comentado en podcasts anteriores y días anteriores, hemos presentado el primer curso universitario de la técnica de la levantada para costaleros y cargadores. Un curso que hace más de 27 años llevamos haciendo Antonio Santiago y Montse Altemir, presente en la materia. Antonio es médico y capataz, en mi caso soy fisio de neuro, para aquellos que no me conocen, y es un proyecto que empezó en el 99 con objeto de prevenir lesiones en el mundo del costal, haciendo unos ensayos. En la Hermandad de la Paz pasamos unas encuestas que después posteriormente se pasaron en varias hermandades y con esos resultados llegamos a unas conclusiones de las lesiones que ya en su día don Antonio Hermosilla mencionaba en esos periódicos de ABC donde se hacían unas pequeñas publicaciones y era la primera persona, ¿no? Siempre me gusta hacer referencia a los maestros que hemos tenido en nuestra vida, en este caso don Antonio Santiago, pero no hay que olvidar también a don Antonio Hermosilla, que fue uno de los primeros que ya hablaba de la importancia de cuidar al costalero. Son unos artículos muy emblemáticos, históricos, que están en los archivos del ABC para todos aquellos que quieran buscar en bibliografía, muy interesantes, que ya hablaba de cómo las posturas o el tipo de ropa ya se mencionaba. Después de eso, cuando analizamos esas encuestas y viendo un poco la poca bibliografía que había en aquella época, también el doctor Camacho habló, que era dermatólogo, pues de los lipomas, de los que eran los morrillos, los quistes, de la hipertricosis, de la zona que tenía como al lado del morrillo una vascularización diferente. Esos eran como los primeros artículos que había de la materia. Así empezó un poco con la investigación, este mundo fascinante en el que fusionamos ciencia y tradición. En esta formación, que después de todo ese bagaje, desde el año 1999 se crea el Centro de Atención al Costalero, creamos el Manual del Costalero, costalero.com. Llega un punto en el que estamos ahora, que se crea la primera curso universitario público de la técnica de la levantada, de costaleros y cargadores. Sin duda es un hito histórico, un hito que actualmente este año podemos decir que va a ser en el Patio de Banderas de Sevilla, pero este curso va a tener una parte teórica y práctica. En los podcasts de Neurofisioterapia para Todos, que anteriores a este he emitido en Spotify, en iVoox, que lo podéis encontrar, hablábamos de qué era el curso, de qué consistía el curso y de todas las entrevistas que hemos realizado, por ejemplo, con Cruz de Guía, con Paco García. La podéis encontrar el día 11, donde se hizo, el día 11 de marzo, del 2025, está esa entrevista de Cruz de Guía, la que hablamos exactamente don Antonio Santiago y yo sobre esta presentación del curso. Pero varios me han preguntado acerca de la programación. La programación, una pregunta muy frecuente es ¿cómo van a ser las prácticas? ¿Cuál es la parte teórica? ¿Cuál es la parte práctica? ¿En qué va a consistir? Bueno, pues el curso empieza el lunes día 31 de marzo. El 31 de marzo de 4 a 9 en la universidad, que está la Universidad Menéndez Pelayo Pública, que tiene la sede dentro del Patio de Banderas, al lado del Alcázar, a la derecha. Ahí hay una entrada y allí tiene unas aulas y ahí vamos a dar la parte teórica. Empezamos el lunes 31 a las 4 de la tarde, dando la bienvenida y la introducción a este curso, en el que vamos a hacer una presentación del equipo docente, en este caso de don Antonio y mía, donde vamos a explicar un poco por qué hemos querido crear este curso y cuál es el bagaje histórico
después de las conferencias que llevamos dando desde el año 2000 de forma privada, donde hemos hablado de todo este conocimiento que antiguamente se transmitía oralmente, pero actualmente le queremos dar un formalismo y crear una técnica del costal, una técnica para costaleros y cargadores que se pueda transmitir de generación en generación, que sea patrimonio inmaterial, que sea patrimonio religioso, cultural, histórico, y que no solo quede transmitido de boca en boca oralmente, sino que quede en papel para que se perpetúe en la historia, ¿no? Después, una vez que ya hemos hecho la presentación del curso de 4 a 4 y media, el lunes 31, de 4 y media a 5 vamos a hablar de la historia y del contexto cultural, de la técnica de la levantada. Vamos a hablar de cuáles son sus raíces históricas, de cómo ha evolucionado esta tradición y qué significado espiritual y cultural tiene. Somos conscientes que el mundo del costal ha nacido en el siglo XVII, cuando en el muelle los cargadores descargaban la arena de sus barcos con esos costales, y esos sacos de arena, ellos mismos tenían el costal como la herramienta de trabajo. Ya hacían medidas preventivas laborales que en aquella época pues hacían simplemente para poder trabajar mejor y para poder aguantar todo ese esfuerzo físico. Ellos mismos, entre ellos, desarrollaron ese costal, que posiblemente utilizaban la tela que le había sobrado de los sacos del muelle para crearse esa ropa de protección. Curiosamente, esas imágenes las podéis ver en el museo, en la escultura del costalero que está en el muelle de Sevilla, que ya se ve los 3 costaleros con el costal puesto, y eso es uno de los registros, además de varias, que eso nace de un registro que están en los archivos, donde se veía que había la primera pintura de los primeros costaleros. Curiosamente, también se utilizaba ese costal en Palermo, en Sicilia, en Catania, y ya hicimos otro podcast que podéis encontrar también dentro de Neurofisioterapia para Todos, donde hablábamos de verdaderamente del origen de esto, ¿no? Bueno, curioso es que esa evolución histórica hace que haya una evolución en la tradición. Daros cuenta que si era el siglo XVII, el tipo de persona que en aquella época trabajaba era una persona físicamente activa, delgada habitualmente, no había el sobrepeso que había ahora, con muchísima fuerza porque tenían trabajos de fuerza, no tenían sedentarismo. Entonces, para ellos sacar un paso, 5 pasos posiblemente, se pegaban todo el año trabajando, todo el año entrenando, y era una cosa que para él físicamente estaban preparados. Claro, no se puede comparar con la vida sedentaria que tenemos ahora. Aunque vayamos 1 hora al gimnasio, posiblemente no se puede comparar 1 hora de gimnasio con una vida entera cargando y descargando sacos, ¿no? O trabajando en el campo. Era otro tipo de resistencia aeróbica, ¿no? No tiene que ser tampoco ese tipo de musculatura que tiene que estar muy fuerte como de primera barra de gimnasio. No es eso, es que a lo mejor tienes un costalero muy delgado que tiene mucha capacidad aeróbica y tiene mucha resistencia y tiene más fuerza a lo mejor. El volumen confunde, ¿no? Pero en aquella época, sin duda, era una época en la que podía haber poco sedentarismo y eran resistentes. Todo eso influía en su historia. Pero una vez que hablemos y profundicemos de 4 y media a 7 el lunes de esta materia, a las 5 vamos a hacer algo que creo que es de las cosas más interesantes que van a tener este curso, que hacemos unos ensayos en la calle con la parihuela en vivo. Se estudiará dentro de esa parihuela, vamos a ver en la hermandad una igualá correcta, cómo hay que colocarse bajo el paso. Primero, por supuesto, dónde es la igualá, después cómo hacer esa igualá, dónde va cada uno bajo el paso, cómo se va a hacer la ropa, y en vivo, en las calles, vamos a realizar esas levantadas y con las parihuelas para ver verdaderamente cómo se puede mejorar esta forma tradicional para evitar lesiones y para lo más importante, que es por lo que ha nacido toda esta formación, que es para cuidar
al costalero, a la costalera y para cuidar la tradición. Una vez que nosotros acabemos estos ensayos en la calle, de 8 a 9, acabaremos el lunes, hablando de el sentimiento espiritual, ¿no? No solo de la técnica de la levantada desde el punto de vista físico, sino también hablar de este sentimiento espiritual, de qué tipo de activación, diríamos que no solo es algo físico, sino que daros cuenta que es una emoción, es un esfuerzo, es una devoción. Muchas veces hay personas que hacen promesa y esa componente espiritual es un componente que influye a nivel emocional, a nivel cuando a lo mejor los costaleros están escuchando la marcha que a ellos más les gusta, cambia por completo la forma de moverse porque le motiva una marcha. A lo mejor escuchas una marcha como puede ser la amargura, o puedes escuchar el amor, o puedes escuchar cualquier tipo de marcha, y hay una correlación también entre la emoción y lo que sientes bajo el paso, pero sin duda, aquí la música juega un papel fundamental. Daros cuenta que muchas veces en los diferentes tramos, las diferentes marchas van a marcar el tipo de paso y eso va marcado mucho la emoción, ¿no? Hay diferentes tipos de capataces, diferentes formas de portar los pasos, hay diferentes marchas que se utilizan en cada tramo de la hermandad, pero también esa música también va a marcar la emoción. Daros cuenta que somos un todo y no se nos puede disociar, no se nos puede separar la cabeza del cuerpo, no se nos puede separar la emoción del sentimiento, el sentimiento del cuerpo, porque también nos activa. Si tú estás más contento y te ponen la marcha que te toca la fibra, levantas el paso que no te das ni cuenta, ¿no? Sin embargo, a lo mejor si hay algo que te entristece más, pues no le pones la energía. Y es consciente que igual que a lo mejor daros cuenta que yo siempre lo he pensado, ¿no? Como a lo mejor hay un torero que le ataca, que le coge un toro y sin embargo es capaz de levantarse en un segundo y seguir toreando con una cornada impresionante. Pues porque hasta qué fuerte es la emoción. Bueno, pues sin duda no queremos en este curso que cuidamos la salud del costalero dejar de ver la sanación, la curación y la prevención como algo holístico, como que el cuerpo es un todo y que debemos de siempre tener en consideración y de tener en cuenta el todo, la mente, el cuerpo, el alma. Me gusta mucho porque hemos utilizado mucho la expresión de la levantada con alma. Para mí, cuando dicen deporte sacro, creo que no es correcto, porque el deporte no implica una emoción espiritual. Sin embargo, la levantada con alma para mí es una descripción más correcta, porque es un movimiento, pero que sobre todo la fuerza, la energía, la fuente de energía viene de la espiritualidad. Hay diferentes estudios que se han realizado, como por ejemplo Mariano López, antropólogos también, Mariano López en su día escribió un libro sobre la materia, pero también se ha hablado de por qué se sale del costalero. Hay muchos motivos por los que puedes salir de costalero. Se puede salir por tradición, por amor a tu hermandad, por amor a tu ciudad, por religiosidad, simplemente por equipo, porque estás con tus amigos y quieres estar con tus amigos, por hermandad, por colectividad. Son muchos los motivos que mueven a una persona a salir de costalero o costalera. Pero sin duda hay una emoción. No creo que hoy en día en una sociedad donde se dan una sociedad que hay tantos videojuegos, se tiende al individualismo, hay una realidad que vas a una casa de hermandad y sigues viendo chavales de 15 años, 17 años, 18 años interesados por este mundo, nada más que tienen 18 años y se les permite, vienen con su alpargata, con su costal y con su faja para intentar entrar debajo de un paso. Cualquier tipo de ensayo que estamos con don Antonio en San José Obrero, que vamos a ver ir hoy, los estudiantes, que hay un ensayo este sábado a las 4, el domingo, la resurrección, siempre te vas a encontrar la cuadrilla y un montón de gente joven, interesada, en una época donde se tiende al aislamiento, se tiende al individualismo. Sin embargo, la emoción, gracias a Dios, sigue prevaleciendo. El grupo, el equipo,
siguen las hermandades en Sevilla llenas de personas. Bueno, pues ese sería el lunes. El lunes es el primer día. Vamos a hacer 2 podcasts. El podcast del programa del curso 1, para que lo sepáis. Y después vamos a hacer el segundo podcast a continuación, 2, donde vamos a explicar el restante de días del curso, que van a ser 4 tardes. Como os digo, de estas 2 tardes, tanto el lunes como el jueves, vamos a tener los ensayos en la calle, que van a ser exactamente los 2 de 5 a 8, ¿de acuerdo? Y el resto de la materia va a ser teórica, donde, como os digo, vamos a hacer un recorrido por la historia, por la prevención de lesiones, por la emoción, donde vamos a estudiar aspectos físicos, aspectos psicológicos y, por supuesto, todo esto, si la práctica no sirve de nada. Diríamos que el ponerse debajo de un paso, el trabajar, es lo que verdaderamente hace que te puedas mejorar, que te puedas corregir, que la teoría, si no se pone en práctica, no es suficiente. Hace falta la práctica, pero que la práctica también necesita de unos conocimientos, que la tradición no está reñida con la ciencia, que la educación nunca viene de más, que aprender siempre es positivo. Cuando a veces pues tenemos esas típicas críticas propias de la falta de adaptación a las nuevas tendencias, y a lo mejor te viene alguien tradicional, pues que es un romántico, es un clásico, que dice, bueno, es que esto no debería de ser universidad, o es que esto verdaderamente, que sabéis que eso es frecuente, que se escuche. Siempre tengo el mismo argumento, ¿no? Creo que aprender nunca viene de más, que el conocimiento siempre puede mejorar la tradición, que no tenemos un objetivo nuestro único objetivo es cuidar y preservar la técnica del costal y de cargadores, que verdaderamente nosotros tenemos clarísimo que esto es para mejorar la tradición, que no creemos que salir de costalero o cargador sea una cosa peligrosa, simplemente queremos cuidar y enseñar y hacer que esto permanezca en la historia, que siempre tengamos en nuestros archivos históricos una técnica de la levantá que está registrada por escrito, no solo con fotografías de pasos, no solo con vídeos, sino con conocimiento que se perpetúe en la historia. Eso es patrimonio no material, patrimonio inmaterial de la humanidad, y sin duda creemos que debe ser valorado, puesto que esta técnica solo se ha transmitido oralmente, y todo lo que no queda escrito, estudiado, investigado y mejorado, pues puede tener un riesgo a que sufra, ¿no? Sin embargo, así estamos cuidando. Son muchos años ya donde nos han preguntado, bueno, ¿crees que va a desaparecer el mundo del costal por el peligro que implica el mundo del costal? Siempre digo que no, que seguro que el mundo del costal va a permanecer, pero que sobre todo nosotros tenemos que cuidar nuestra tradición. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser conscientes de lo valioso que es, que somos un referente mundial, que la Semana Santa, en este caso sevillana, es un referente, que la Semana Santa andaluza está vista por toda España, que la Semana Santa española es admirada a nivel internacional, y que no solo hay Semana Santa en España, sino que en cualquier país católico donde haya imágenes, imaginería y se porten las imágenes, en la mayoría hay cargadores o hay portadores, diferentes formas de designarlo o de escribirlo, tanto como hemos mencionado anteriormente en diferentes países como puede ser Brasil, Malta, en Italia, en muchos países, Portugal, se sacan imágenes, sobre todo en los países católicos. Bueno, pues animaros ahora a que escuchéis el segundo podcast para que os explique cómo va a ser el martes día 1, el miércoles día 2 y el jueves día 3 de abril, en qué va a consistir las materias, y deciros que vamos a ser la primera promoción universitaria de la técnica del costal de la historia. Exclusividad, genuidad. Os animo que pertenezcáis a estas primeras promociones y a cuidar. La podemos hacer cualquier sanitario interesado en la materia, no requiere titulación propia, no nos confundamos, son unos cursos de la Universidad Internacional Pública de 20 horas que se pueden hacer sin titulación previa.
Bueno, buenas tardes y os animo que escuchéis nuestro segundo podcast.